Séptimo, la tarea inconclusa de la actual ciencia cientificista y reduccionista. Habiendo quedado desmentido los fenómenos de saltos cuánticos, de interferencia cuántica y de colapsos de la función de onda, no hay cabida a la teoría de mundos paralelos ni de multiverso basados supuestamente en la superposición ramificada de las partículas cuánticas, que el cientificismo utiliza para basar los supuestos mundos paralelos o un supuesto multiverso de creación espontánea, clamando innecesaria la existencia de Dios como el creador universal absoluto. Como ya lo expliqué previamente, en 2010 Hawking cambió su pensamiento para apoyar la sustentación del multiverso, ya que en el 2004 descalificó los universos paralelos, diciendo que pertenecían más a la ciencia ficción debido a la irreversibilidad de la pérdida de la información cuántica para toda materia que atraviese el umbral de lo físico dentro de un agujero negro supermasivo y en consecuencia materia que colapse pase a formar parte de una singularidad tódica. Cuantitativamente, si los cálculos de estas fenomenologías no se pudieran mejorar, se seguirá conservando como válida la aproximación de las respectivas funciones matemáticas de todos los principios cuánticos que contienen las señaladas de coherencias para su uso tecnológico. Pero filosóficamente la etiqueta requiere de conocimientos verdaderos. De allí que hay que mencionar lo que hay y lo que falta por hacer para acercarnos a lo verdadero, corrigiendo lo que no lo es. Allí, estas no tienen individualmente características propias, sino comunes. Pierden su ego cuántico hacia una forma extrema de altruismo cuántico en acción. La unificación de funciones de onda, por analogía simétrica, se aproxima a la unificación de las fuerzas de la naturaleza hacia la singularidad. Así, la función de onda unificada es un paso previo a su entrada al escenario no físico de la singularidad, donde la mente cuántica que produce esta función pasa a integrarse a la fuerza tódica del receptor universal. Esto está explicado en el bloque teórico del libro primero de esta colección. El cambio hacia el holismo científico de estos principios cuánticos mejoraría la comprensión de toda la actividad de la física y la química molecular, con nuevos conocimientos que beneficiarían a todas las ciencias, en especial a la neurología, la biología y la genética. La teoría de cuerdas emergió en el último tercio del siglo pasado como una solución aritmética a las transacciones inteligentes de las partículas cuánticas, ideada como una forma práctica de seguir aceptando los decoherentes principios de la mecánica cuántica y de obtener formulaciones matemáticas para explicar lo observado en los primeros colisionadores de partículas. A medida que se estabilizaron las teorías de la cromodinámica cuántica en 3 familias de partículas fundamentales y se estableció el modelo estándar de la ciencia unificada que unía a las fuerzas de la naturaleza hasta llegar a una sola gran fuerza, la singularidad de valores infinitos, se tuvo que formular una teoría de partículas supersimétricas y de cuerdas supersimétricas. Se llegaron a manejar desde 11 hasta 27 dimensiones matemáticas, reemplazando las cuerdas por membranas o branas para llegar a ser
en los finales del siglo pasado parte de la teoría M propuesta por Edward Witten de la Universidad de Princeton. Stephen Hawking, el gran cosmólogo que su mentor Roger Penrose calificó de cientificista, esperaba que fuera la teoría M la clave para llegar a relacionar el bosón Higgs que da la masa a la materia, recientemente detectada y sobrecalificada como la partícula de Dios, con la partícula cuántica de la fuerza de la gravedad llamada gravitón, que a escala supermasiva desintegra a la materia. Esto se haría con la buscada teoría cuántica de la gravedad, que hasta ahora no se ha podido obtener. Igualmente, el gravitón aún no ha sido detectado en los grandes colisionadores de partículas. Así queda descartada la esperanza de Hawking, dada en el 2010, que la teoría M sirviera de base a la teoría de gravedad cuántica que lo explique todo sin recurrir a la existencia de Dios. El deseo de Hawking ha sido infructuoso también cuando esperaba que la teoría cuántica de la gravedad anulara la naturaleza de dimensiones infinitas a la singularidad de la fuerza tódica. Como lo expliqué, la teoría del todo descubrió a la singularidad como la fuerza máxima, no física, resultante de la unificación de todas las fuerzas físicas descubiertas para el universo. La singularidad sigue vigente como parte del modelo estándar de la ciencia unificada. Es el umbral hacia lo que deja de ser físico y es contraria a la posición reduccionista del materialismo de los físicos cientificistas, que tienen como razón de ser defender a la ciencia física tal como es, sin admitir variables no físicas para su estudio. Así, otros cientificistas aún pretenden absurdamente encontrar bases filosóficas para eliminar a la singularidad y negar la existencia de un creador universal. Véase el numeral 4.3 precedente y, complementariamente, el numeral 2.3 bloque teórico primero y la sección 1.e del libro primero de esta colección. El reduccionismo materialista de la ciencia nos mantiene lejos de la verdad. Para comprender cómo se ha logrado llegar de lo cuántico a lo molecular inorgánico, de este a lo molecular orgánico y de allí al desarrollo evolutivo de la autorréplica molecular para molécula de la vida biológica, el ADN. Si se lograra esta comprensión tomando holísticamente en consideración el desarrollo del estudio de la mente cuántica, de la mente molecular y de la mente biológica, acabaríamos por descifrar el mecanismo evolutivo del milagro de la vida. Este nuevo enfoque holístico para una nueva ciencia integral transdisciplinaria daría solución al problema filosófico de establecer explicaciones lógicas y entendibles de nuestra verdadera realidad, que contiene materia física y conciencia no física, es decir, una realidad holística que nuestra ciencia reduccionistamente materialista no puede explicar coherentemente. El resultado de décadas de investigación del Nobel Francis Crick y de otros que han tratado de hallar físicamente la explicación mecanicista dentro de lo físico de un gen que sea el responsable de la inteligencia animal y humana ha dado un estéril resultado. Pese a que no existe en ninguna ciencia fáctica nada que explique
cómo algo físico pueda producir algo no físico, no se concibe científicamente la posibilidad de que la inteligencia provenga de una conciencia mental que no es física. Otras propuestas que se acercan a la solución de la supercuántica holística están contenidas en el libro El Yo Cuántico de Dana Zohar y El Cerebro Cuántico de Jeffrey Satinover. Es también parte de nuestro real estado de desarrollo del conocimiento el hecho de que las demás disciplinas fácticas, tales como la cosmología, la astronomía, la geología, la paleontología, las ciencias de la naturaleza, botánica, zoología, antropología, medicina, neurología, psiquiatría, etc., la biología y la genética, se basan todas en disciplinas que son reduccionistamente materialistas, como la química y la física. Y como esta última es coherente al explicar los componentes más fundamentales de lo micro, contamina en su nocivo efecto las explicaciones ilógicas dadas para el cerebro, al tratar la naturaleza y el origen de la conciencia en la neurociencia, la psiquiatría, la psicología, la medicina, la biología, la genética, la paleontología, la antropología y en general todo el conocimiento a fondo del proceso del origen, la evolución y el final del universo. Con la solución de ciencia holística propuesta por inteligencia espiritual para este problema, se dará un fundamental paso para encontrar las explicaciones de fondo para la naturaleza de la conciencia y para las manifestaciones prenatales puestas en evidencia por las formas de inconsciente prepersonal de Carl Jung y por la psicología transpersonal, liderados entre otros por Ken Wilber, Michael Washburn, Stan Grof, Manuel Almendro y Claudio Naranjo. O en el campo de la meditación, donde autores serios como Daniel Goleman escriben libros como Los 7 Caminos de la Meditación. También para consolidar explicaciones bajo la nueva ciencia holística a las observaciones en el campo de lo parapsicológico, como la telepatía, el hipnotismo, la sugestión, el sincronismo de episodios entre humanos evidenciados por Carl Jung y Deepak Chopra en su libro Sincrodestino, la canalización seriamente investigada por Climo, profesor de la Universidad de Rutgers, New Jersey, en su libro Mensajes del Más Allá, los fenómenos de recuerdos de otras vidas, seriamente investigados por el autor de varios libros sobre el tema, las experiencias al borde de la muerte, estudiadas seriamente por décadas de investigación de Raymond Moody, psicólogo de la Universidad de West Virginia y autor del libro Vida después de la muerte. Existen también muchos otros trabajos, como el difundido video documental de Discovery Channel y resumido en YouTube sobre el primer caso completamente planificado, controlado y documentado por un equipo médico competente de la experiencia de animación suspendida extracorpórea de Pam Reynolds durante casi una hora de total inactividad cerebral. La experiencia extracorpórea del Dr. Ivan Alexander de la Universidad de Harvard, los casos de suspensión animada que se realizan cada vez con mayor frecuencia, los casos de diferentes grados de muerte cerebral y muchos otros que la neurociencia actual no puede explicar, pero que evidencia que mente y cerebro son dos cosas distintas y que la mente ni está ni se produce en el cerebro.
Un abismo separa la ciencia actual de las evidencias válidas de trabajos e investigaciones serias realizados por hombres de ciencia que la misma ciencia oficial se niega a reconocer, como evidencias de cientos de casos de reencarnación en niños y en algunos adultos investigados y documentados por el Dr. Ian Stevenson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, y evidencias de comprobados casos de precognición y clarividencia, como los de la Fundación Edgar Cayce, seriamente estudiados en la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Que la ciencia oficial rechaza más por ignorancia lo espiritual que por argumentos sólidos y válidos que no existen dentro de lo material. También se debe estudiar lo espiritual, bajo nuevas herramientas y propuestas serias como inteligencia espiritual, para hacer claridad entre dogmas y mitos religiosos y también del pozo del fanatismo de fantásticas y o oscuras creencias no religiosas y rescatar todo lo relativo a fenómenos que guardan relación con mente, cerebro, conciencia, espíritu, alma, ego y conciencia superior, que inteligencia espiritual llama Simbre.